Bien, leído que fueran entonces los hechos de la acusación, acusados, les informo que, a juicio del Ministerio Público, el hecho número 1 señalado precedentemente es constitutivo respecto del acusado Hugo Bustamante Pérez del delito de violación con femicidio del artículo 372 bis del Código Penal, delito que se encuentra en grado de desarrollo consumado, también del delito de inhumación ilegal del artículo 320 del Código Penal en el mismo grado de desarrollo consumado. Respecto a doña Denise Llanos Lascano, el hecho número 1, a juicio del Ministerio Público, constituye el delito de violación con homicidio del artículo 372 bis del Código Penal en grado de desarrollo consumado. Y ahí le están leyendo básicamente a Hugo Bustamante, un hombre que ya fue un doble homicida. Y 15 años más tarde, nuevamente otro homicidio. Hay una gran pregunta, Tonka. ¿Cuál es la responsabilidad también del Poder Judicial en todo esto? En lo que es el perfil de este hombre. Justamente conocido como el psicópata del tambor, hace años atrás estamos hablando de que comenzó el juicio oral en contra de Hugo Bustamante y Denise Llanos, madre de Ámbar Cornejo. La Fiscalía pide presidio perpetuo calificado, entre otros cargos. Revisamos diferentes momentos de la audiencia, esto se va a extender por 20 días, pero particularmente, ¿quién es Hugo Bustamante? Su perfil, su personalidad, ¿cómo conoció a Denise Llanos? Lo vemos en la siguiente nota. ¿Qué estará pensando? ¿Cómo estará viendo la realidad? ¿Cuál será su primera palabra en público? ¿Qué pasa por la cabeza de un hombre que por segunda vez se enfrenta a la justicia y a las miradas de todo un país con un crimen con características tan violentas que lo vuelve difícil de describir? El siguiente es un viaje que intenta perfilar los rincones de la mente de un hombre que ha preferido esta vez guardar silencio. De la mano de quienes lo han mirado a los ojos, de quienes lo han tenido a metros de distancia, de quienes han logrado escuchar su voz. Todo lo que quedamos helado con la frialdad que lo dijo. Él estaba como, según lo que dice el informe, como orgulloso de lo que había cometido. Después, sabiendo los detalles, fue peor todavía. En el fondo describe todos los rasgos de un psicópata. Él tenía una imagen de sí mismo muy elevada. Me pareció en ese momento que era un psicópata. Villa Alemana era un pueblo tranquilo a mediados de los 80. Para este quilpueíno era su casa. Había nacido a solo 6 kilómetros de distancia. Por eso no fue raro que comenzara un vertiginoso camino delictual en la ciudad. Tenía 22 años cuando fue descubierto por primera vez. El calendario marcaba 1987 y una condena por hurto era anotada en su biografía. Pasaron 2 años y 5 delitos hablaban de cómo avanzaba en su carrera delictual. Las condenas esta vez eran por robo con fuerza. 9 veces había sido protagonista de robos en lugares habitados. Ese mismo año anotó 4 condenas por hurto. 10 años ordenó la justicia. Cumplió solo 6 con prisión efectiva. El resto lo haría con libertad condicional. Pero no sería hasta mediados de la década del 2000 que estas personas entrarían en su vida. El crimen que asoció su nombre al de un asesino cuando en 2005 decidió que la vida de Verónica Vázquez Puebla terminaría. Y junto a la de ella, también la de su hijo. ¿Cómo lo hizo? Detalles a esta altura, por todos conocidos. Desgraciado, lo que mataste fue más que 2 personas. El castigo de Dios va a ser más fuerte, imbécil. ¡Te odiamos todos! Carreño fue el encargado de atraparlo. En esa época, funcionario de la PDI, aún recuerda el momento. Nos ocultamos en ese operativo y procedí cuando apareció a abrazarlo. Se sorprende primero donde una persona de la estatura mía lo abraza. Ya cuando le pongo a la esposa se relajó totalmente ya. Y los colegas comenzaron a registrarlo y le retiramos el arma que portaba, un 38 especial. Compró ese arma de fuego porque supuestamente no soportaba lo que había hecho y se quería suicidar. Si tú quieres suicidarte no vas a andar portando en la vía pública un arma de fuego. ¿Me entiendes? O sea, claramente para nosotros es una mentira. Pero otro detalle llamaría la atención del policía.
Y ahí fue que lo conduje a la excavación que estábamos realizando y le pregunté qué tenía aquí. Y él me dice fríamente que tenía a su mujer y a su hijo enterrado en el lugar. Lo único que hizo fue así. Y me habló así. Con decirte que todos los colegas quedamos helados, con la frialdad que lo dijo. Yo, con un policía más de 20 años de servicio ese entonces, me corrió un viento helado por la espalda y para nosotros fue también chocante. Después, sabiendo los detalles, fue peor todavía. Tiempo después, la periodista Clarisa Muñoz lo vería cara a cara. Su intención era conocer su verdad. Bustamante, ya condenado, se encontraba con ella en una fría sala dispuesta en una de las alas del centro penitenciario. Él no muestra signos de arrepentimiento, ni siquiera signos de vergüenza cuando relata todo lo que hizo. Lo único que hace él yo creo que para proteger su imagen, es que dice que del crimen no se acuerda. Y ahí algo muy particular, porque él dice que él siente que como no recuerda el crimen de Verónica y de Eugenio, él siente que él no lo hizo. Es como que no estuviera en su conciencia. El encuentro de la periodista con el asesino confeso dejaría en la memoria una serie de detalles difíciles de olvidar. Él cuenta que una vez que entierra los cuerpos de Verónica y el pequeño Eugenio, él va a comprar cocaína porque tenía a disposición la plata que Verónica le había negado, entonces él la mata y se queda con esa plata. Y dice que con eso va a comprar drogas y luego él comienza a revenderla en conjunto con las prostitutas del sector y que con eso ganó aproximadamente 2 millones de pesos en utilidades. O sea, eso era lo que estaba en la cabeza de él en ese momento después de haber asesinado a su expareja y a quien él dice que consideraba su propio hijo. Para la psicóloga de Gendarmería Andrea Castro, Bustamante era un reo conocido. Lo observó prácticamente a diario mientras cumplía parte de su condena. Por eso no le extrañó ver las conclusiones negativas del informe psicológico que elaboró Gendarmería tiempo antes de que lograra su libertad condicional. En este caso el informe es tajante. El informe habla de frialdad afectiva. El informe habla de que no es capaz de visualizar a la víctima. Habla de consumo abusivo de drogas y alcohol. Habla de una personalidad grandiosa. En el fondo describe todos los rasgos de un psicópata. Y no solo eso, Castro agrega otros detalles interesantes de analizar. Él era en general un chico más bien callado y observador. Pero en esta condena, él estaba como, según lo que dice el informe, como se podría dilucidar, como orgulloso de lo que había cometido. Muestra estos indicadores de megalomanía o de grandiosidad típica de un psicópata, ¿ya? En donde además él visualiza a la víctima como responsable de su delito. Él nunca asume que el delito, asume que lo cometió, pero responsabiliza a la víctima o agentes externos. Una personalidad compleja, común entre criminales tristemente conocidos en la historia policial. Mauricio Valdivia, doctor en personalidad y comportamiento, no duda al momento de analizar al controvertido personaje. El psicópata no es psicópata el 100% del día, lo cual le permite pasar desapercibido. ¿Cuándo se va a manifestar psicopáticamente? Cuando actúa juntamente de manera psicopática. Y eso lo hace tan peligroso. Por lo tanto, tiene la capacidad para pasar desapercibido y de adaptarse o a adquirir una pseudo adaptación en la cual justamente va a funcionar como los demás esperarían que funcionara. Que es normal que el psicópata tenga una muy buena conducta a nivel penitenciario. Por eso es tan relevante identificar la psicopatía, evaluar la psicopatía, medir la psicopatía para identificar a aquellos que van a ser los más crónicos, los más graves, que son justamente este tipo de sujetos. Un análisis que a opinión de muchos y a la luz de los hechos faltó ponderar al momento de decidir sus beneficios carcelarios. Un caso que ha planteado un debate profundo, rehabilitación versus condenas y una justicia que nuevamente abrirá una carpeta con el nombre de Bustamante. Ahí lo estamos viendo en las imágenes, doble homicidio y cumplió 15 años una primera vez. De ahí las aprensiones frente a lo que pueda ocurrir ahora. Preguntarle a Bárbara,
¿Cuáles son las penas posibles? ¿Cuál es la responsabilidad también del Poder Judicial? Mira, Amaro, primero respondiendo a la pregunta concreta, las penas que ellos arriesgan, que son por lo demás las que está pidiendo el Ministerio Público, en ambos casos, ambos imputados es presidio perpetuo calificado, es decir, no menos de 40 años, y a eso agregar en el caso de Bustamante una pena de 27 años adicionales y en el caso de Denis Llanos una de 20. ¿Pero irrevocables? O sea, lo que pasa es que si llega el tribunal a la convicción, ¿no es cierto?, y los condenan a esas penas, claro, son 40 años sin derecho a solicitar ningún beneficio, por lo menos hasta los 40 años. Perfecto. ¿Quieres continuar, Bárbara? Sí, lo que pasa es que Amaro me había hecho además otra pregunta en términos de la responsabilidad que se le puede imputar más. La verdad es que ayer viendo la audiencia, el inicio de la audiencia de juicio oral, que duró muy poquito porque por razones de protección a la víctima menor de edad se decidió cortar la transmisión, ahí se pudo observar que el Ministerio Público sí efectivamente atribuye una responsabilidad enorme también al sistema. Hay un reconocimiento del estado de fragilidad, de abandono en la que se encontraban estos dos menores de edad y cómo el sistema falló. Y esto a propósito, Amaro y Tonka, de la situación del propio Bustamante, que finalmente termina saliendo después del primer crimen, ¿no es cierto?, en libertad condicional y cuya, lo comentábamos ayer, cuya ministra terminó siendo de alguna manera liberada de la acusación constitucional por un tecnicismo, porque este informe de gendarmería no era vinculante. Nosotros tenemos a la hija de Hugo Bustamante al teléfono. Te voy a decir Camila, para resguardar tu identidad. Camila, ¿nos escuchas? Sí. Camila, queremos agradecer el contacto y lo primero es saber cómo te encuentras tú, cómo has vivido esta situación después de conocer que tu padre estaría implicado en el crimen de Ámbar. Lo digo así porque tengo que esperar que la justicia actúe y determine entonces ese grado de culpabilidad. Pero saber cómo te sientes, cómo estás en lo más íntimo tú y tu familia. La verdad es que ha sido un tema bastante complicado porque la gente ha hecho mucho juicio sobre mi persona por ser hija de... Entonces he tratado de como mantenerme bastante al margen, la verdad. ¿Te has tratado de mantener al margen, me imagino, tratando también de resguardar tu identidad y la conexión con tu padre? ¿Has podido lograrlo? ¿Has sentido también una especie de persecución tuya o a través de las redes sociales o a través de conocidos para dar con tu paradero o para conectarte, por supuesto, con tu papá? La verdad es que sí, he recibido bastantes mensajes a través de redes sociales. Ya, y si nos podrías comentar qué dentro de tus posibilidades, qué tipo de mensajes te llegan. Mensajes como que tratando de ubicarme, como que quieren contactarme como para a través mío hacerle daño a él, ese tipo de cosas que la verdad lo encuentro bastante insólito. Camila, yo quería simplemente... la verdad es que admiro el aplomo y admiro también la elocuencia con la cual tú te has referido a episodios sumamente dolorosos de tu vida. Realmente es admirable, como lo es también que estés ahora aquí. Y un poco preguntarte ¿por qué? ¿Por qué la necesidad también de hablar? Para que tengas este espacio. La verdad es que la necesidad de hablar, más que nada, fue una forma de defenderme, porque la gente, la verdad, no sabe cómo fue mi relación con Hugo y la gente critica mucho, o sea, por el solo hecho de haberme visto allá, en muchos se me indicó como culpable, como cómplice de mi padre, entonces la gente hizo muchos juicios sobre mi persona. ¿Y quieres comentar de esa distancia? ¿Te gustaría aprovechar este momento en televisión para explicar o relatar brevemente tu historia y esa desconexión, y que por supuesto tú no tienes nada que ver con lo que ha hecho tu papá, y, si me permites, que tienes Tonka, una vida independiente, individual, y que no hay una trenza y... Sí, pero además también, como si me permites esta intervención, me voy fuera de guión completamente, pero lo que ocurre es que cuando tenemos a la plaza pública actuando de esta manera, ¿cómo pasa ciegamente a considerar el hecho de que tú también, siendo su hija, has sido víctima? Y creo que eso es lo que es importante resaltar, y que tú digas cómo has sido víctima.
La verdad es que no solamente yo he sido víctima, sino que la propia familia de Hugo, madre, hermanas, sobrinos. Imagínate que el solo hecho de que él haya hecho lo que hizo en el lugar donde ellos vivían, el tener que salir de sus casas de toda la vida, porque la gente hizo juicio no sobre mí, sino que también sobre ellos. Nunca nos creyeron que el estar ahí mismo y nosotros no supiéramos nada. Hay un agravante además también, tú eres mamá. Y en ese alcance, ¿cómo privar también, frente a una noticia que es nacional y donde se ve por todas partes, cómo resguardar también a tu hijo? Y bueno, el tema de resguardar a mis hijos más que nada, no en televisión. Solamente ocupan sus tablets y celulares solamente para conectarse a sus clases virtuales. Es como el único uso que le dan, la verdad. Te entendemos, Camila, y queremos agradecer el contacto. Esperamos que sea un punto importante el querer explicar y poner esa distancia en tu historia y sobre todo verte envuelta y relacionada con el crimen que cometió tu padre. Sigue siendo además tu padre, pero sí. ¿Tú esperas también lo mismo, la mayor de las penas para tu padre? O sea, están todos los antecedentes y todas las pruebas para que a él se le dé una cadena perpetua, tanto a él como a Denise. O sea, si bien Denise no cometió crímenes anteriormente, pero viene con antecedentes de maltrato y de abandono, no sobre ambas, sino que sus otros hijos también. Tú ya has hecho el duelo, tú ya has hecho la despedida, ¿correcto? La verdad es que no he hecho un duelo, la verdad. Yo creo que el duelo va a finalizar cuando ya termine estos 20 días de juicio, la verdad. ¿Alguno de ustedes ha tenido contacto con tu padre, tú o algún miembro de la familia? Yo por mi lado no he tenido ningún tipo de contacto con él. ¿Quieres tenerlo? No, la verdad es que no. ¿Y con la familia de Ámbar, quieres tenerlo? ¿Te ha nacido por lo menos el poder hablar con ellos? La verdad es que no es que no me haya nacido, pero en un momento cuando hubo la búsqueda de Ámbar, ellos atacaron mucho a la familia y de hecho yo estaba presente cuando lo hicieron. Entonces no es que no me nazca ni nada, sino es que es un temor a cómo ellos vayan a reaccionar por el hecho de ser la hija de. Es más que nada eso. Yo más que nada hago seguimiento a través de redes sociales, de televisión. Es como lo único que hago, la verdad. Camila, ¿tú sientes que tu papá necesitó un tratamiento psiquiátrico? ¿Tú crees que eso podría haber hecho la diferencia para evitar la situación con Ámbar? ¿Qué pasó con ese punto después de que cometió en el año 2005 su doble crimen? Tú tienes que contarnos, relatarnos finalmente si crees que tiene una posibilidad o tuvo una posibilidad de reinsertarse en la sociedad o no hay otra alternativa que estar tras de las rejas. Te pido que nos esperes breves minutos, vamos a hacer un corte comercial y seguimos conversando. Y gracias. El día de este juicio oral en contra Hugo Bustamante y Denise Llanos, y estamos conversando con la hija de Hugo Bustamante, la hemos nombrado por Camila para resguardar su identidad. ¿Sigues con nosotros? Sí. Te quiero preguntar si has pensado en cambiar tu nombre, tu apellido, comenzar una nueva vida. Mira, la verdad es que me lo han preguntado en varias ocasiones, pero yo creo que el hecho de quizás cambiarme el apellido no dejo ser hija de, la verdad. Yo creo que no cambian nada, las circunstancias, los hechos que he vivido, no cambian nada, la verdad. Es algo que de cierta manera tengo que saber afrontar. Lamentablemente uno no elige a sus padres. Eso es verdad. ¿Tienes preguntarte además también, Camila, si conociste a Ámbar? No, yo nunca tuve la oportunidad de conocerla. Otro alcance, si además, por ejemplo, has seguido de alguna manera ligada a esa primera familia que sufrió esa primera pérdida, cuando tu padre fue finalmente sentenciado por ese doble homicidio, ¿has seguido esa relación? No, la verdad es que no, como te digo, yo estaba pequeña, entre comillas, porque tenía como 13, 14 años y
la verdad es que no, o sea, yo tengo muy bonitos recuerdos de Verónica, de Eugenio, siempre lo he dicho, pero nunca mantuve ningún contacto con familia de él. O sea, de hecho yo nunca conocí a la familia de Verónica. Perfecto. ¿Y qué podrías decir de Denise Llanos? ¿Qué pudo llevarla a ella a tener una relación con tu padre, a formar ese vínculo tan estrecho que dicen que se distanció del resto de la familia y también poner en peligro a sus propios hijos? La verdad es que hasta el día de hoy me pregunto qué habrá llevado a una madre, entre comillas, porque, no sé, miro los hechos y veo historias anteriores de ella, de sus hijos, y la verdad es que ni siquiera la consideraría una madre, porque una madre es una figura de protección, y ella bajo ningún punto de vista protegió a sus hijos. Yo quería preguntarte, porque muchas veces se habla del perfil psicológico de tu padre y se dice que es un psicópata. ¿En qué medida coincides con ello y cómo lo constataste también en tu experiencia, si es el caso? Es que como lo he comentado en veces anteriores, la verdad es que yo nunca vi a un Hugo Bustamante descontrolado, a un Hugo Bustamante agresivo. De repente trato de ver la televisión y trato de asemejar a ese Hugo Bustamante que se relacionó conmigo, entre comillas, como padre, al asesino que hoy en día está siendo enjuiciado, y me cuesta bastante asimilar los hechos. Porque nunca lo vi fuera de sí, nunca lo vi agresivo, nunca lo vi, la verdad es que nunca lo vi de esa forma. Entonces quizás delante mío no lo hacía, pero como te digo, mentiría si dijera que yo alguna vez lo vi agredir a alguien, ofender a alguien, porque nunca lo vi. Se entiende, Camila. Para los que se están sumando a la sintonía, estamos conversando con la hija de Hugo Bustamante. Tenemos una nota que queremos compartir contigo, Camila, con nuestro público y con Héctor Arenas y Bárbara Salinas. Son los antecedentes que ponen en contexto lo que estamos viendo ahora en este juicio oral que se va a desarrollar por alrededor de 20 días. Vamos a verle, luego seguimos conversando. Ella actuaba normal. El problema lo tuvo al día siguiente porque empezó a ver noticias, porque en su habitación había un televisor. Entonces vio todas las noticias y vio que estaban hablando de ella. Entonces le vinieron crisis. Ella manifiesta que no tiene conocimiento sobre su paradero. Era su actitud y su versión recurrente en ese minuto. Siempre mantiene la misma postura respecto de que ella no tiene antecedentes sobre el paradero de Ámbar. Y ella lo que reclamaba, lo que exigía era de que ¿por qué la tenían sola? ¿Por qué la hicieron confesar si la fiscalía no le ha aportado ninguna ayuda? Mientras los ojos de un país estaban puestos en Villa Alemana a causa de la desaparición de una menor de edad, dos nombres saltaron a la palestra: Hugo Bustamante Pérez y Denise Llanos Lascano. El primero se volvió de inmediato sospechoso a causa de su historial delictual. Ella, en tanto, era una desconocida para ese entonces, pero al pasar del tiempo tomó un protagonismo que la volvió objeto de indignación nacional. ¡Puede ser tu hija! El relato de cerca de 30 testigos y 25 informes de expertos son las pruebas que hoy comenzarán a presentarse en el juicio oral contra Llanos y Bustamante, con la finalidad de poder conseguir la pena máxima, presidio perpetuo calificado por la muerte de Ámbar Cornejo. ¿Quién es Denise Llanos? ¿Dónde pasó sus días antes de ser detenida? ¿Por qué existen contradicciones en sus declaraciones? ¿Cuáles fueron los pasos ocultos que dio durante 8 días? Tuvimos que sostenerla, tenerla encerrada en la habitación porque ella se quería escapar. El problema que no era que se escapara, el problema es que aquí había mucha gente que se juntó en la plaza, acá en la plaza de Quilpué,
que quería lincharla, que andaban protestando en contra de ella. Entonces, si yo la dejaba, ponía en riesgo el local también. Entonces a ella le vinieron varias crisis que ella decía que se quería matar, crisis que ella decía que si ella se iba de acá la iban a matar o la iban a mandar a matar. Acusaba mucho a su pareja que la pareja le había matado a su hija. Ella contó también lo mismo que contó lo que supimos todos por la prensa. Ella también nos contó a nosotros eso, contó detalles exactos de cómo había sido la muerte de Ámbar. En minutos, usted conocerá de manera exclusiva cómo fueron las horas de Denise Llanos en su calidad de testigo protegido. Hablamos de aquellos días en que el Ministerio Público trabajaba para recabar los antecedentes necesarios para comprobar su participación en el homicidio de su propia hija. Hasta este momento, con los antecedentes que por ahora tenemos, su calidad es de testigo. Ella prestó colaboración el día de hoy, prestó declaración conmigo y con funcionarios de la Brigada de Homicidios, a quienes les doy mis felicitaciones también por el trabajo que hicieron. Y ella mencionó dónde se encontraba el cuerpo, qué es lo que el imputado le había dicho que había hecho. Entonces, en ese sentido, ella, si bien en un principio no había contado nada, ahora sí decide hablar, y es por eso que ella está en calidad de testigo y no en calidad de imputado. Sí, en estos momentos Denise Llanos está siendo ingresada a la Brigada de Homicidios acá en Los Norte por personal de la PDI. Está haciendo el ingreso, escoltada junto a funcionarios. Más de un año ha transcurrido desde esa mañana de día miércoles 29 de julio, fecha en que Ámbar Cornejo salió de su hogar ubicado en calle Covadonga, en Villa Alemana, rumbo a casa de la pareja de su madre a buscar 130.000 pesos. Su desaparición se transformaba en todo un enigma. El día anterior, en horas de la noche, ella recibe un llamado telefónico de su madre donde señala que al día siguiente, en horas de la mañana, pase a buscar el dinero de la pensión que le había depositado su padre. Consecuente con aquello, al día siguiente, nuevamente, alrededor de 10 para las 9 de la mañana, la madre de Ámbar la vuelve a llamar señalándole que suba a buscar su dinero, y una vez que llega al domicilio, ingresa, esta le pide que ingrese a la casa a buscar la plata porque no la tiene en su poder, y después de eso ella no es vuelta a ver con vida ni durante ese día ni en los días posteriores. 8 días después de declarar su desaparición, se confirmaba la noticia que nadie quería escuchar. 8 días en que Denise, lejos de participar de la búsqueda, decidió ocultarse de los medios, de la policía y sobre todo de quienes las indicaban como sospechosa. Y comenzamos las noticias con la información del día. La Policía de Investigaciones confirmó el hallazgo del cuerpo de la joven Ámbar Cornejo, quien había desaparecido la semana pasada en Villa Alemana. Los antecedentes recopilados hasta ahora apuntan a que su padrastro fue quien cometió el crimen. Llegamos hasta la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Viña del Mar para resolver una serie de dudas e interrogantes de el crimen de connotación pública más impactante del año. Fue la última vez que fue vista con vida, fue ingresando a ese domicilio, no fue vista salir, no estableció comunicación con sus familiares ni personas cercanas durante el resto del día. Entonces, claro que en ese minuto se transforma en ellos, y obviamente además la gente que integra el círculo cercano de Ámbar, los principales sospechosos. El desarrollo de la investigación permite, entre otras cosas, establecer toda la criminodinámica, nos permite con certeza razonable poder presumir de que aquí ambas personas estaban concertadas, tenían un plan, tenían una estrategia. ¿Qué implicancia tuvo Denise en el crimen? ¿Por qué decidió guardar silencio por más de una semana? Estas son algunas de las interrogantes que todavía no se resuelven, pero lo que sí está cada vez más claro es la serie de detalles de su actuar. Los mensajes de texto
obviamente se produjeron durante toda la noche, durante toda la tarde del día de la desaparición de Ámbar. Cuando ella le dice estoy más tranquila, cuando dice cómo va todo, cómo está todo, es porque efectivamente ella, en conocimiento de lo que había sucedido, está preocupada respecto del desarrollo de la dinámica que él está utilizando para hacer desaparecer el cuerpo. Lo que pocos supieron a comienzos de agosto pasado es que mientras Hugo Bustamante era formalizado como único sospechoso del caso, Denis Llanos pasaba sus días en este hotel de la localidad de Quilpué. Hasta acá fue trasladada una vez que Fiscalía solicitó su protección tras el intento de linchamiento que sufrió en su departamento en Limache. Primero, ese mismo día, jueves o viernes, no recuerdo, nosotros recibimos un correo de la Fiscalía solicitando una reserva, y ahí indica el nombre sí de la persona, pero no indica de quién se trataba. Solamente pidió un alojamiento que iba a estar 4 días, que venía en calidad de testigo ella, que el día lunes, desde la semana siguiente, se tenía que presentar a un tribunal, algo así. Ella gritaba, lloraba, se pegaba en la cabeza, como una persona desquiciada. O sea, nosotros llamamos varias veces a Fiscalía, pero Fiscalía nunca vino, o sea, nunca mandó a alguien. Nosotros éramos yo y una chica que trabaja acá, que estábamos en permanente contacto con ella, prácticamente estábamos con ella en la habitación. Nosotros teníamos preocupación más que nada por el nivel de persona que había, que se podía agredir a cualquier persona o ella misma se podía agredir. Sí, una vez, en una de las crisis que le dio, ella dijo que se quería matar, que ya no quería seguir viviendo. Y acá ella, claro, ella gritaba, corría, esas camas también las corría, el ruido se escucha, entonces teníamos que acudir inmediatamente para acá porque nosotros también tenemos más gente. Estas cámaras de seguridad del metro de Valparaíso muestran cómo Llanos ingresaba junto a su hijo a la estación Peña Blanca, mientras todo el mundo se preguntaba ¿dónde estaba Ámbar? Las primeras imágenes que fijan posterior a la salida del hijo de Denis Llanos desde su casa, lo tenemos posicionado unos minutos más tarde en la estación de Merval de Peña Blanca, saliendo en dirección a su colegio. Y minutos más tarde, pasadas las 9:30 de la mañana, lo tenemos nuevamente regresando a su domicilio, ¿cierto? En la misma estación, bajándose para tomar rumbo a pie hasta su casa. Posterior a eso, y una vez que Ámbar llega al domicilio y el muchacho llega a su casa también, tenemos a Denis Llanos y al menor, pasada también las 9:30 de la mañana, nuevamente en la estación de Peña Blanca, tomando el metro regional en dirección a la ciudad de Limache. Eso nos permite, obviamente, ubicarlo en tiempo y espacio y poder ir estructurando eso con todas las otras evidencias que nosotros íbamos encontrando en el desarrollo de la investigación. Fue también esta boleta de unas compras realizadas en un mini market de Limache la que más tarde comenzó a tomar protagonismo. El día 30 de julio del año 2020, muy temprano en la mañana, ingresa al negocio Gaona e Hijos y compra 2 ceras Brillina y una pintura para piso. Según da cuenta la boleta que ella portaba el día 6 de agosto del año 2020, cuando fue entrevistada por la PDI. ¿Qué es la boleta? 3.050. 3.050. Realmente, si lo atendí, no me percaté, porque cuando yo no tenía idea, pero cuando vino la PDI y me mostró la boleta, yo dije, le mostré, pues dije que habían comprado acá. ¿Qué compraron? Ellos compraron una cera, esta cera, porque es que 2 ceras de esta y una cera de esta. Eso le salió de 3.050.
Una fotografía en Yiu, a 20 kilómetros de Villa Alemana, fue otra evidencia clave para que la policía diera con el paradero de Bustamante y Llanos, una pareja que buscaba un lugar para acampar, pasar la noche en la localidad. Sin duda eran ellos los hoy imputados. Sí, en estos momentos ella fue detenida por personal de la PDI en el sector de Yiu, en la comuna de Limache, y después de llevar alrededor de 3-4 días caminando y viviendo en unos rucos que están a la orilla del camino. Entonces, el cansancio en ese minuto, lo grave de la situación, terminó por quebrarla, y en presencia de la fiscal a cargo de la causa, entregó los antecedentes respecto de la participación de Hugo Bustamante en el delito, cómo lo había hecho y dónde la había sepultado, dónde la había enterrado. Obviamente excluyéndose ella en todo momento respecto de su participación. Ella entrega un relato súper coherente respecto de la dinámica del hecho, con detalles que solamente podía conocer quien hubiese estado en el lugar o hubiese ejecutado el delito. Yo le tomo la foto por la espalda para tenerlo como respaldo en caso de... Y en eso después yo empiezo a pensar y hablo con mi mamá y con una amiga le digo, ¿no estará relacionado con el tema de la ámbar? Y me dice, puede ser, ¿ya? Yo la envío a un grupo interno acá que hay como de noticias. Le digo, andan 2 personas buscando camping y esas personas van en dirección como hacia Limache. A lo mejor van a pasar por su casa, llevan 2 bolsos grandes, además de la mochila, y van bajando. El cambio de rutina de Denise, el contacto permanente que tuvo con Hugo Bustamante y la contradicción en sus declaraciones son parte de las pruebas con que cuenta el Ministerio Público para hoy inculparla. Hoy comienza un proceso que busca obtener justicia en el crimen que marcó a la localidad de Villa Alemana en 2020, y será el tribunal quien dictaminará la responsabilidad de Llanos y Bustamante en la muerte de la joven Ámbar Cornejo. ¿Hubo alguna vez alguna señal de arrepentimiento de parte de Hugo Bustamante? ¿Alguna conversación que pueda haber sostenido con su hija? Se lo vamos a preguntar a ella. Camila. Camila, estás con nosotros, ¿verdad? Sí. ¿Alguna vez, alguna conversación en la que tu padre diera muestras de contrición, de arrepentimiento? La verdad es que esos días que estuve yo allá yendo por el tema de que PDI estaba presente en el domicilio, lo vi bastante tranquilo. ¿Y te dijo algo? ¿Te comentó algo? Mira, la verdad es que cuando PDI hizo la primera intervención en el domicilio, yo me quedé ahí, como estaba el tema del toque de queda y PDI se retiró muy tarde. Tengo recuerdos de haber ayudado a Denise y a Hugo a ordenar la casa. Logramos acostar a Denise y Hugo se quedó en el sillón, bebiendo, y en un momento quiso hablar conmigo, pero como que no se le entendía mucho porque estaba bajo los efectos del alcohol y el clonazepam. Y quiso hablar conmigo, y la verdad es que ya hasta el día de hoy me juzgo que quizás algo me quería decir y yo no lo quise escuchar. ¿Y qué sospechas que te quiso decir? ¿Crees tú que en tu intuición habría habido algún tipo de admisión, de culpabilidad? Lo que alcancé a escuchar de parte de él fue que él me pedía perdón, disculpas por no haber sido el padre que yo necesité en mi vida, que él me admiraba mucho como mujer, como madre. Es como lo único que alcancé a escuchar de él, porque al fin y al cabo en ese entonces estaba con mi pareja, el papá de mis hijos, y me sacó de ahí y me dijo, ya déjalo, si son cosas de curado, me dijo.
Qué fuerte debe ser para ti esa dualidad. Por un lado, ¿verdad? Esa conversación que no se provocó. Claro, y finalmente conocer los detalles que ni siquiera los hemos dado a conocer aquí en el matinal de este escabroso crimen, Tonka. Sí, Camila, queremos agradecer el contacto telefónico. Si quisieras más adelante contactarte con nosotros para entregar alguna información, por favor, cuenta con bienvenidos. Un abrazo. Buen día. Muchas gracias. Gracias. Nosotros vamos a seguir con Héctor, vamos a seguir con Bárbara analizando, por supuesto, este juicio oral y el perfil de Hugo Bustamante y de Denise Llanos, pero